Gracias Dios por sus bondades. Buenas tardes. Un placer verle. Buenas tardes. Para los que no contestaron. ¡Qué excelente! Eso es bueno. Si enseñamos a nuestros niños a ser educados, siempre lo van a hacer toda la vida. Y eso es algo que se ha venido perdiendo. Permíteme agregar antes de iniciar. A veces saludas a las personas y ni te contestan. ¿Y qué importa cuando andas en la calle o en su lugar? Buenos días, buenas tardes. Algunas personas, buenas tardes. Ay, híjole, mejor ni me conteste. Pero qué importante es la educación. Bien, mientras buscas en tu Biblia Mateo 3, cada día nos damos cuenta por los diferentes medios de comunicación las circunstancias que vivimos. Ahorita me van a poner una mejor voz, no se preocupen, esto tiene que cambiar, así que me van a dar una voz mejor. Y cuando nos damos cuenta de cómo vivimos, cómo está nuestro entorno o cómo está nuestra ciudad, y por no señalar más allá a nivel nacional o internacional, nos damos cuenta. Puedo cambiar de micro si quieren. Permiso, Bien, cuando te das cuenta de las condiciones que vivimos, entonces es cuando te percatas por un breve instante, porque nos estamos acostumbrando a las malas noticias, te percatas entonces del deterioro moral que estamos viviendo, del alto grado de contaminación espiritual, moral, físico, ideológico que ha trascendido y trastorna hogares, impacta vidas. Y es donde entonces gracias a Dios porque nos están tratando de hacer lo mejor, pero se oye raro. O lo puedo poner un poquito más lejos y es que se oye muy. Gracias, bueno. Y es entonces cuando nos damos cuenta que la situación actual tiene tintes de algo apocalíptico. Es decir, que las promesas y las palabras que el Señor habló acerca de las condiciones de un entorno social serían indicativos de su inminente regreso. Y a veces tú y yo decimos, ay Señor, ya ven. A veces oramos y decimos, Señor, ya ven. Ven Señor, te necesitamos. Pero esto es parte de lo que tú y yo vivimos. Y nada acontecerá a menos que no cambie la iglesia, a menos que no tengamos acciones que cambien y propicien que esa inminente venida del Señor, o la parousia, el rapto pueda ocurrir. Será siempre y cuando nosotros hagamos una gran labor al respecto. Es verdad, nos va a sorprender. Él vendrá como ladrón en la noche. No habrá un aviso previo, pero hay condicionantes que van a propiciar ese inminente regreso como resultado de que una iglesia espera, anhela y se mantiene fiel, ferviente en que el Señor un buen momento nos sorprenda y entonces el gran milagro ocurra cuando los muertos resuciten y cuando los que estemos vivos, porque yo me cuento entre los que vamos a pasar ese momento si el Señor permite, los que estemos vivos seremos levantados para ser transformados en los aires. Aleluya. Esa es mi esperanza. El apóstol Pablo tenía la misma esperanza.
Y aunque en su tiempo no se habían visto las mismas circunstancias, hoy nosotros las estamos experimentando. Jesús lo declaró. Así que acompáñame a Mateo 3, versos 1 al 3, por favor. Y de esta manera estaremos compartiendo. Si te pones de pie conmigo, permíteme leer el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 3, por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Verso 3, unidos por favor. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Toma tu lugar, por favor, toma tu lugar. Nuestra vida actualmente es muy distinta a la que los creyentes de hace 50 años se enfrentaron. Esto habla también de propuestas, de condiciones sociales aceptables, aunque bíblicamente reprobadas, pero nos han tocado tiempos donde nos damos cuenta que la libertad ha venido a adquirir un nuevo título: libertinaje. Y aunque algunos gobiernos están dando oportunidades para legalizar algunos aspectos que son aún contrarios a la biología y a la naturaleza, es con el único propósito de mantener un estándar con agendas mundiales que tienen un propósito específico. Primero, desvanecer a quienes tienen principios y valores, que es los cristianos, aquellos que tienen un valor absoluto de la vida, y además eliminar cada vez la población mundial. Aunque este no es el tema, pero necesito decírtelo. Y esto nos lleva entonces a compartir algo en relación con lo que he venido hablando, y debo decirte que esta semana yo había decidido ya no tocar este tema. Había dicho: es demasiado, es para mí darle mucha atención. Y orando durante toda la semana, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Porque finalmente no es lo que quiero, sino la iglesia es de Él. Y Él edifica su iglesia. Y el viernes por la noche dije: no más, tendré que buscar la dirección de Dios sobre otra senda. Pero el día de ayer, una palabra que me enviaron simplemente para decir: vamos a poder ver, a ver si podemos ver algo de lo que recibí el día de ayer. ¿Ya lo tenemos? Mientras lo colocan aquí, ustedes me dicen, porque listo. Esta palabra la recibí ayer y dice: buenos días, bendiciones. Realmente el pueblo de Dios necesita levantarse a proclamar su verdad, y sobre todo que nuestra vida sea compatible con lo que estamos predicando. El Espíritu Santo lo ha fortalecido a usted y le ha dado denuedo, que no tengo, y la valentía tampoco, para hablarle al pueblo que, aunque sea difícil y duro de compartir, buenos días y bendiciones. Realmente el pueblo de Dios necesita levantarse a proclamar su verdad, y sobre todo, eso ya lo vimos, ¿no? Eso ya lo pasamos. Para hablarle al pueblo un mensaje, eso ya lo vimos. Bien, no sé si es todo, pero eso simplemente, ese es el texto que dice: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel, en este caso, Guadalajara. Y el profeta declara haber abierto su boca, alimentar su vientre. Del rollo lo comí, dice, y fue en mi boca dulce como miel.
Ser profeta del Espíritu Santo no es fácil en nuestras propias fuerzas, pero cuando es Él quien nos envía, es su ángel quien acampa alrededor de nosotros para protegernos y defendernos en su encomienda. Y otro texto más que dice: toma mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, así ha dicho el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Wow. Y eso tú lo puedes leer, simplemente es si lo sigues proclamando, así, colocando ahí al frente. No es el tema total el día de hoy, pero este forma parte de algo que es importante. No es grato a veces señalar, hablar y compartir, pero cuando tú decides renunciar para no ir adelante con cosas y el Señor vuelve a traer, a insistir y decirte, esta palabra vino desde Puerto Rico para decir lo que fue mi pregunta, ¿qué debo hacer? Y el Señor lo ha hecho. Bien, esto simplemente para alentarme a continuar adelante, para decirles a ustedes que Dios nos da una palabra y es su palabra y no la nuestra. Todos los profetas lucharon con un mensaje, porque el Señor dijo, todo lo que yo te diga, eso es lo que tienes que hablar. Qué tremendo. Por eso es difícil. Pero vamos adelante en lo que hoy nos toca el día de hoy. Estamos hablando de un despertar espiritual. Dios siempre a lo largo de la historia ha tomado la iniciativa. Buscó a Adán. Él siempre ha buscado a todas las personas para atraernos a sus brazos de amor. El hombre nunca es el responsable directo de decir yo busqué a Dios. Dios es quien despierta hambre y sed. Dios es quien toca la puerta. El Señor es quien abre los espacios. Él siempre está a la búsqueda de aquellos que Él creó para atraerlos a sus brazos de amor. Y si bien es cierto, Dios en ocasiones guarda silencio, como hace unos días prediqué el silencio divino, eso no implica que Dios acepte las condiciones que nosotros vivimos. Dios puede callar en ocasiones por amor, pero Dios en ocasiones va a guardar silencio porque está preparando escenarios, creyentes, mujeres como hombres, para en un momento dado hacerlos emerger en el momento preciso para levantar la voz y señalar las cosas que son importantes. 400 años y más había de silencio entre el último profeta, Malaquías, para hablarle al pueblo en el cual Jesús ahora se encontraba. Juan irrumpe de una manera distinta, diferente. Un hombre que se conoce poco de él, pero sabemos que fue lleno del Espíritu Santo desde estar en el vientre. Su elección, es decir, la elección de Dios por personas para predicar el Evangelio, para predicar su mensaje, es porque hay una misión específica que realizar. Y el propósito de Juan estaba llegando a su punto. Las condiciones sociales del entorno donde aparece Juan no son distintas a las que tú y yo vivimos el día de hoy. Juan tuvo un mensaje directamente, no para los no creyentes. El mensaje de Juan el Bautista fue directamente al pueblo de Dios, fue a su pueblo. Fíjate bien, a veces nosotros pretendemos utilizar este texto de arrepentirse solo y únicamente para quienes no conocen al Señor, pero hay dos cosas muy importantes. Por lo general la palabra arrepentimiento es para quien conoce a Dios, por lo general. El apóstol Pablo, estando preso, recordarás con Silas cuando aquel carcelero quiso
quitarse la vida, Pablo le dijo, conoce al Señor Jesús. Es obvio que conocer al Señor Jesús implica arrepentimiento, pero cuando la palabra directa, arrepentimiento, se coloca en la Biblia, está hablándole a quienes conocen o deberían conocer la verdad y entender el porqué de esta palabra. Así que Juan el Bautista irrumpe en un escenario donde había que confrontar a un liderazgo corrupto, a un liderazgo decidido a buscar más sus propios intereses y tratar de hacer de la palabra de Dios una religión en vez de propiciar que las personas conocieran a Dios y caminaran tomados de la mano de Él. Recordarás que el Señor Jesús en 2 ocasiones entró al templo y los echó fuera. El Señor Jesús había trastornado las mesas donde los cambiantes estaban haciendo las cosas. Así que Juan el Bautista tiene un mensaje distinto. Y ese es que el Señor espera que su pueblo realice, se convierta, para que entonces puedan suceder aquellas cosas que Él ha estado esperando. Nosotros constantemente estamos hablando del Señor ya viene. Las condiciones sociales del entorno nos dicen que el Señor está a las puertas. Yo lo creo. Yo creo que nosotros somos la última generación que veremos esto. Pero ¿cómo lograr entender que hay prioridades en el orden divino que necesitamos nosotros conocer y plasmar a través de acciones para propiciar entonces que las cosas sucedan? Porque hay aspectos que a ti y a mí nos competen para hacer que las cosas sucedan, y otras le compete a Dios cuando oramos. Y hay un momento específico en el cual necesitamos introducirnos. En el libro de Mateo, capítulo 24, versos 32, verso 32 a 34. Jesús había estado enseñando acerca de los últimos días. Nos gusta compartir acerca de terremotos, hambres, pestes, pero Jesús establece un parámetro muy importante. Mateo 24, verso 32 y 34 dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo, subraya esta frase, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Nosotros pudiéramos ubicar este contexto simplemente hablando del tiempo de la tribulación, pero va más allá de lo que tú y yo podemos pensar. Jesús está diciendo que cuando todas estas condiciones sociales, físicas, económicas, climatológicas se presenten, deberemos darnos cuenta como una señal específica que hay cosas que van a acontecer siempre y cuando la iglesia esté alerta y despierta. Él dice que la higuera, hablando de la nación de Israel, cuando la higuera empiece a tener vida, es decir, cuando se renueve, cuando las cosas vuelvan a ser como antes, esto está diciendo que el 14 de mayo de 1948, nación fue declarada Israel en las Naciones Unidas. Así que en 1948 es probable que esta sea la fecha, el tiempo en que Israel volvería a ser fructífera, volvería a ser una nación. Y este puede ser entonces el parteaguas para la iglesia. Israel no determina el curso de la iglesia, ni el final de los tiempos.
es el rapto de la iglesia lo que define el tiempo de la iglesia, de los tiempos. Recuerda eso. Es la parousia, el rapto. Y es ahí cuando se suscita todas estas cascadas de eventos. Pero el punto que necesitamos sobresaltar o subrayar es: si realmente Israel es una señal para nosotros actualmente, los creyentes de este tiempo, algo va a suceder. Dice Jesús que la generación, no la de Juan, no la generación del Señor Jesús, no la generación que enfrentará algunos eventos, no, Él está diciendo que la generación que viva ese momento cuando la higuera empiece a fructificar, que no pasará esa generación, es decir, serán quienes experimenten cada una de las condiciones que fueron declaradas proféticamente. Y es probable entonces que la generación que Jesús estaba hablando sea la que tú y yo hoy contemplamos. 1948 es la fecha donde inicia una generación. Y puede ser una generación tan corta de 70 años. Esos que tienen 70 dije que estaban jóvenes. Tan corta. O puede ser tan larga como de 120 años. Tú y yo no conocemos realmente cuánto una generación puede ser. Aunque no es el tema, hablando de escatología, estamos hablando de qué es lo que va a acontecer. Si nosotros somos la última generación a quien le va a tocar vivir esos momentos y ser los privilegiados de alcanzar el rapto, nos compete entonces propiciar que las cosas sucedan como Juan el Bautista fue enviado. El propósito de Juan el Bautista fue hablarle a un pueblo que estaba obsesionado más en moldearse acuerdo al mundo que en caminar en obediencia y fidelidad a Dios. Esto requería entonces una reforma moral y espiritual. Juan el Bautista fue un reformador, fue un hombre que enfrentó a una sociedad religiosa atrapada en sacrificios, creyendo que era la única oportunidad de agradar a Dios. Hoy conocemos tú y yo la verdad, que en Jesús se ha cumplido la ley y a través de Él tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Juan el Bautista estaba abogando para que hubiese un cambio radical, no en los de fuera, déjame decirte. Juan el Bautista no le estaba hablando a los de fuera. El Bautista estaba hablando a los suyos, a su pueblo, como Jesús mismo le habló a su pueblo. Y ese es el mensaje a la iglesia, que necesitamos ser precursores para la venida del Señor Jesús. Tú y yo no vamos a tener o propiciar una revolución dentro de nuestra ciudad, pero sí podremos alterar, tocar a otros a través de tomar la palabra, vivir acorde a lo que Dios espera y cambiar las circunstancias internas de nuestra vida, porque será la única manera en que la gracia y el amor de Dios empiece a fluir y propiciar ese maravilloso encuentro. ¿Qué sucede? Hacer una reforma es propiciar que el pueblo se vuelva al Señor. Mira, hemos escuchado, por años yo he escuchado desde que me convertí, que al final de los tiempos iba a haber un gran avivamiento. Y yo lo creo, que va a haber un gran avivamiento, que muchas personas van a cambiar, se van a convertir. Pero ¿dónde inicia? ¿Cómo será posible? ¿De qué manera Dios hará que ese avivamiento ocurra? Un avivamiento es como el que nos alcanzó en los años 70, fines de los 70, principios de los 80. Un avivamiento increíble en la ciudad. En nuestro país se vivieron tiempos tremendos, pero fue el resultado de una enorme inversión
de mujeres y hombres en el pasado que pagaron un alto precio para orar, para arrepentirse, para caminar con el Señor y vivir en la senda de la obediencia. Esto es lo que el Señor espera de nosotros si somos la última generación. Es ahora el tiempo en el cual la iglesia debe procurar buscar un despertar espiritual en el entorno donde estamos. El avivamiento no va a ocurrir fuera. El avivamiento no va a venir por alguien extraño. El avivamiento se produce en la reunión de los santos, donde hay un genuino arrepentimiento. Y cuando hablo de arrepentimiento no quiere decir que estamos todos en pecado, no. El arrepentimiento significa cambiar de pensamiento y tomar una acción distinta a la que estábamos anteriormente. Es una decisión el arrepentimiento, es volvernos a Dios, es caminar con Él, es dejar nuestras comodidades, nuestros puntos, nuestras inclinaciones y empezar a buscar al Rey de Gloria. Ese avivamiento será el resultado de una búsqueda continua. El Señor vendrá y sin lugar a dudas será un momento donde una gran cantidad de almas, millones podrán convertirse como a ti y a mí nos alcanzó el Señor. Pero todo tuvo un origen. El despertar espiritual es entonces la responsabilidad de los creyentes, de quienes conocemos a Dios, de quienes decimos tenemos comunión con Él. Y ese despertar tiene que ver con una acción de cambiar. Fíjate lo que leímos en el capítulo de Mateo 3. Me voy a regresar un poquito, porque dice que se tiene que cambiar. Cámbiate. Dice, preparar el camino al Señor y enderezar sus veredas. Qué tremendo. ¿Sabes? Cuando estamos tocando estos temas que son prioritarios en la iglesia, nuestras familias necesitan ser alcanzadas. Mi familia, los que no conocen al Señor, necesitan ser salvados. Pero la iglesia es el medio que Dios ha colocado para propiciar que se muevan todos esos recursos del cielo y se propicie entonces una intervención divina como fue en Pentecostés y como lo ha venido siendo a lo largo de los años. Es nuestra oportunidad de tratar que las cosas no continúen en la misma senda que el día de hoy, porque tenemos la oportunidad de cambiar las cosas como resultado de enderezar nuestros caminos, de cambiar nuestras formas y estilos de vida, de cambiar nuestras conductas. El Bautista enfrentó a un liderazgo empeñado en enriquecerse. Sus aspiraciones eran más la riqueza que el bienestar espiritual de su pueblo. Permíteme leerte. Vamos a Jeremías 22:21, por favor. Dale a tu izquierda si traes tu Biblia física. Yo les recomiendo que sigan teniendo Biblia de papel. ¿Por qué? Porque en algún momento dado las Biblias electrónicas van a sufrir alteraciones, van a cambiar. La gran mayoría de editoriales pseudo cristianas ya no son cristianas, porque ahora son negocios y un buen día pueden cambiar sin pedirte tu opinión ni avisarte. Así que puedes tener la electrónica, pero te sugiero siempre tengas la física. Verso 22 dice: a todos tus pastores, no, ¿cuál puse? 22:21. Te he hablado cuando en tus prosperidades, mas dijiste, no iré.
Este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste. Este es un problema no nuevo, pero es un reclamo de Dios al liderazgo en todo tiempo. Porque parece ser que nunca nos cansamos de tener, nunca nos cansamos de poseer. ¿Será entonces que es más importante tener que ser? Porque para Dios lo más importante es ser antes que tener. Porque a veces, como dice su palabra, si mi pueblo se humillara y buscara en mi rostro. Pero a veces pareciera que buscamos más la mano antes que su rostro. Es más importante tener al Señor, porque cuando el Señor está en nuestra vida y con nosotros, lo tenemos todo. Es ir orando y desligándonos de aquellas cosas que nos separan de la perfecta voluntad de Dios. La pregunta es, entonces, ¿no tengo que pedir a Dios que supla mis necesidades? No estamos hablando de eso. El salmista dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En el orden de prioridades es lo que estamos hablando. Que para propiciar a esa generación que le ha sido delegada el privilegio, la responsabilidad de los últimos tiempos, tiene una misión que cumplir, tiene una misión por alcanzar, y esa es propiciar que ese avivamiento realmente ocurra. Hace años, el siglo pasado, en Inglaterra, un hombre empezó a orar pidiendo que el Señor abriera las ventanas de los cielos, que su iglesia despertara a una vida plena del Espíritu. Y empezó a orar. Y en las primeras semanas no pasó nada. Pero no desistió. Y siguió orando, y esas semanas se convirtieron en un año. Y no pasó nada. Ese año pasó y se convirtieron en 5 años y no pasó nada. Pero a los 10 años Dios intervino. Y hubo una transformación total en el pueblo de Dios, porque ahí es donde inicia todo. Y cuando la iglesia vive intensamente acorde a la palabra, en obediencia a Dios, entonces se extenderá el fuego a aquellos que están afuera. Y ese es precisamente lo que estamos hablando. Tú puedes orar y decir, Señor, necesitamos un avivamiento, pero vas a decir, Señor, yo sabía que no iba a venir. Un avivamiento no ocurre de la noche a la mañana. Cuando hablo de avivamiento no estoy hablando de manifestaciones, de emociones, de cosas. No estoy hablando de eso. Esa es una mala interpretación de un avivamiento. Un avivamiento es un volvernos a Dios, a tener una comunión más profunda con Dios, donde hay un anhelo y deseo de vivir acorde a su voluntad, porque la obediencia propiciará la bendición de Dios en cada renglón de tu vida. Tu obediencia es el medio que Dios va a utilizar para seguir derramando plena y abundantemente en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, familiar, en cualquier ámbito. Dios tiene ese poder para hacerlo. Pero Dios va a levantar mujeres como hombres para anunciar este tipo de mensajes, que no es grato. No es grato, porque confronta nuestra postura, confronta nuestra realidad. Pero anhelamos que el Señor venga. Pero la pregunta es, ¿realmente eso será que vendrá? ¿Cómo vendrá? ¿Por quién vendrá? Una gran mayoría de pastores tenemos un problema. ¿Cuál? ¿Cómo preparar a la novia para cuando venga el novio? ¿Cómo llevar a esa novia
a prepararse para el momento más precioso por el cual estamos aquí. Cuando la novia hoy escucha las voces de otros amores, cuando la novia se deleita más en la música de otros que en la del amado. Qué tremendo, ¿eh? Cuando le gusta tener a dos en vez de uno. Eso es algo que es real. Y tú vas a decir, ¿de verdad? Es real. Juan el Bautista dijo, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y mi responsabilidad es preparar a esa novia. Y la gran mayoría de pastores que están en esa línea, entendiendo cuál es la función a la que fueron llamados, hoy están preguntándose lo mismo: ¿qué hacer en los tiempos difíciles? ¿Cómo preparar la novia cuando el Señor quiere una novia sin mancha y sin arruga? ¿Cómo hacerlo? El secreto es que un despertar espiritual propiciará entonces que cada uno de aquellos que conformamos la novia deseemos vivir en rectitud, en armonía con su voluntad y caminar con Él. Un despertar espiritual es lo que necesitamos actualmente, porque hoy tenemos movimientos sensacionalistas, tenemos movimientos que solamente proporcionan algo emocional, pero la vida del Espíritu está por encima de todas esas cosas. Vamos a un texto que se llama Amós, a ver si te acuerdas. Está a la derecha de tu Biblia donde estamos hablando de Jeremías. Amós 3:3. Por lo general utilizamos este versículo para las bodas, ¿verdad? Y aunque es grato, ilustrativo, el sentido real para el cual esta palabra emerge es porque hay una discrepancia entre la voluntad del novio y la voluntad de la novia. Porque no hay un acuerdo, sino son dos direcciones opuestas, distintas. Cuando una pareja se va a casar, necesita alinear cada una de sus propuestas, cada una de sus acciones para poder llegar a la meta, si quieren llegar. Y cuando digo la meta es toda una aventura de por vida, que es el matrimonio. Y hablo en todos los sentidos, desde dónde vivir, cuántos hijos tener, qué vas a hacer, todo lo que hoy y mañana. Pero si no tienes un común acuerdo, hay una discrepancia enorme que va a tender a una ruptura, si no inmediata, en poco tiempo. Es lo que dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esa es una pregunta que el Señor hace a cada uno de nosotros. Esto quiere decir entonces que debemos estar de acuerdo para proseguir en la senda que Dios ha trazado. Ya no es como queremos, sino como las cosas deben ser. El Señor nos está diciendo que para cumplir Él cada una de esas promesas necesitamos hacer nuestra parte. Este es uno de los textos que a veces no nos gusta, porque cuando estamos orando, pidiendo dirección, clamando a Dios y las cosas no suceden o van en sentido opuesto, decimos: Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no envías? ¿Por qué no das? A mí me ha costado trabajo, pero he tenido que aceptar y decir: Señor, aunque no lo entiendo, estoy de acuerdo contigo, que sea tu voluntad la que prevalezca y no la mía. Aunque no entiendo el por qué ni el cómo las cosas están llegando a este punto, Señor, estoy de acuerdo, sea tu propósito
el que determine el curso de las acciones. Qué importante. Así que el Bautista fue enviado para alentar al pueblo a volverse a Dios. Reitero, no fue enviado a los de fuera, fue enviado a los suyos para advertirles que era necesario hacer una transformación de sus vidas, porque esto era lo requerido por Dios para que entonces el Jesús o el Mesías pudiera venir en esa libertad. Necesitamos hacer nuestra parte. Estamos ante una crisis social enorme. Los índices de maldad cada vez están superándose como nunca en la historia. Solo tenemos una buena noticia, que esta semana o la semana pasada ocurrió dentro de las millones de malas noticias. La Suprema Corte de la Nación en Estados Unidos declaró ya no más realidad el justificar constitucionalmente el aborto. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque esa es la más grande victoria que nosotros podemos tener. Y eso es cuando la iglesia se coloca a orar, a clamar y buscar la voluntad de Dios. No todos los estados en la Unión Americana han determinado hacerlo, pero es su responsabilidad. Pero estamos ahora conscientes que necesitamos propiciar cambios. Enderezad las sendas, dice. Lo torcido se ha enderezado. Qué difícil tratar de cambiar cuando no tenemos la fuerza para cambiar. ¿Cómo lograr alterar nuestro estilo de vida si no hay una fuerza superior que nos ayude a vencer lo que humanamente nunca hemos logrado? ¿Cómo tratar de ser mejores si nuestra fuerza de voluntad, aunque nos ha sido entregada, no es suficiente para transformarnos? Podrá hacer mejoras, podrá ayudarnos nuestra fuerza de voluntad a sustraernos de ciertos momentos o de eventos o personas para resistir, pero nuestra fuerza de voluntad tiene una limitante, es decir, una limitación. Pero es ahí donde tú y yo podemos buscar a nuestro Dios. Enderezar veredas es hacer caminos nuevos. No porque busquemos otra senda, sino el camino donde transitamos, que no era el correcto, tratar ahora de hacer la senda correcta. El Señor no retarda su promesa, dice la Biblia, como algunos la tienen por tardanza. Pero sin lugar a dudas, estamos involucrados en ese inminente regreso. Reitero, nos va a sorprender porque el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo conoce, ni los ángeles. En otras palabras, en claro español sería: puede ser hoy, puede ser mañana, en cualquier instante puede acontecer, pero eso no nos va a eximir que debemos cambiar. La iglesia necesita cambiar. Hemos girado en torno a propuestas, a posturas que nos han llevado diametralmente a otro lugar. Y cuando hablo de iglesia, lo he reiterado, es a nivel mundial la iglesia. Siempre Dios tiene y se reserva a aquellos fieles en todo lugar. Tú y yo no somos los únicos. Hay millones que están alabando y exaltando al Señor y a la espera de su venida. Hay millones que están haciendo lo que Dios espera y también experimentando tiempos de crisis y conflicto, pero su fe se ha mantenido fiel, sabiendo que tarde o temprano el Señor vendrá por los suyos. Aleluya. Qué grato será ese tiempo hermoso. Bien, dice la palabra: escuchen o dejen de escuchar.
Qué tremenda labor para el Bautista. Él le predicó a una sociedad que se jactaba de tener un trasfondo religioso superior al resto de las naciones, cuando en realidad estaba ciega, sorda y en bancarrota. Y el Bautista siguió compartiendo. Algunos estiman que hubo cientos de miles convertidos bajo el ministerio del Bautista, preparando el camino para el Señor. Y nosotros somos llamados a ser precursores, preparar el camino. El gran avivamiento no va a ocurrir si nosotros no hacemos un alto, si no examinamos nuestras sendas, si no decidimos unirnos y caminar de acuerdo, tomados de la mano del Señor. Las cosas no van a cambiar si decidimos continuar bajo el mismo esquema que hemos elegido. Pero si decidimos elegir caminar con el Señor, pueden pasar años en la búsqueda de un despertar espiritual, pero déjame decirte, eso no va a impedir que Dios cumpla su propósito. Ese hombre en Inglaterra se llamaba Ethan, ahorita me acuerdo el apellido de él. 10 años transcurrieron. ¿Qué hacer nosotros? Hoy somos una voz en el desierto, pero prefiero ser una voz que ser un silencio. Prefiero levantar mi voz y quien escuche podrá alcanzar libertad y salvación, y no guardarme el mensaje y el día de mañana tendré que dar cuentas de mi silencio. Tenemos una sociedad con una gran necesidad de soluciones a las condiciones que vive. Pero ¿quién llevará? ¿Quién lo hará? Si nosotros tenemos la llave y ni entramos ni dejamos que entren. Tenemos la llave para abrir y propiciar que las bendiciones de Dios alcancen. Nosotros somos el resultado de ese despertar espiritual de fines de los 70, principios de los 80. Fue una poderosa lluvia de bendiciones del cielo para atraer a muchísimos a los pies del Señor, y una mayoría de los que estamos sirviendo somos el resultado de ese tiempo. La mayoría de los pastores, amigos míos, que están hoy aquí en la ciudad, de la misma edad y en la misma línea, es precisamente de ese tiempo que nos convertimos simultáneamente. Todo fue porque alguien escuchó este mensaje, decidió abrir los oídos, decidió enderezar las veredas, decidió hacer que las cosas cambiaran, y perseveró y persistió, y al rato se encontró con que otros estaban en igual línea. Al unirse, Dios hizo posible lo imposible. Somos llamados porque quizás seamos la última generación. Tú podrás decir, pero así lo han dicho cada generación. Sí, pero las condiciones que hoy vivimos no son similares a las del pasado. El gran momento en la historia fue 1948, cuando las Naciones Unidas, y ve a quién, le concedieron a Israel el reconocimiento de ser nación mundialmente. Esto no era más que, en la soberanía de Dios y en su anticipado consejo, preparar el escenario para que entendiéramos que una señal de esa magnitud debería ser tomada en cuenta por la generación actual para no perder el tiempo e ir adelante. Somos esa generación sin lugar a dudas. ¿Cuánto demorará? No lo sé. Pero de una cosa sí estoy seguro, que aunque tardare, dice la palabra, espéralo. Que aunque el Señor tardare, espéralo, porque vendrá. Dios cumplirá su promesa. ¿Cuál será
la longitud de esa generación, no lo sé. Dios le había dicho a Abraham que 4 generaciones enfrentarían la salida de Egipto y fueron 430 años. No lo sé, pero el tiempo no es relevante porque Dios cumple sus promesas. Así que el Señor nos permita ser propiciadores de un cambio, de una reforma. Y la reforma moral y espiritual no inicia afuera, inicia en la casa, inicia dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pedro escribe y dice, el juicio de Dios empieza con los de su casa, no con los de fuera. No es que tú y yo estemos en juicio, no. Lo que estoy mencionando es que si no hay cambios, el Señor va aún a retardar su promesa. Los genuinos creyentes seguirán adorando y sirviendo a Dios de igual forma. Y esos serán los que en un momento dado, cuando venga la parupsia, el Señor los levante, y los que quizás no hicimos lo correcto nos quedemos y digamos, ¿cómo que se fue sin nosotros? ¡Wow! ¿Qué momento en que el rapto está en cualquier instante? El momento cumbre de la vida cristiana. Que el Señor nos ayude a ti y a mí. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? El Señor seguirá levantando voces. Gracias, preciosa. Y déjame decirte algo profético, porque lo escribí. El Señor estará levantando en estos últimos días una gran cantidad de mujeres y hombres, voces que van a hablar acerca de lo que he venido compartiendo, voces que estarán declarando que el plan de Dios está en su etapa final, es decir, muchos vas a escuchar que van a tener mensajes totalmente distintos de lo que antes había. Van a ser mensajes más directos, más contundentes, hacer que lo erróneo sea retirado y lo correcto se establezca. Tú vas a encontrar, y ponlo en tu Biblia o grábalo en tu corazón, esta es una palabra profética que va a estarse cumpliendo en tu tiempo, no en el de tus hijos, en tu tiempo, y lo vas a empezar a escuchar ya, porque esto es lo que Dios está levantando, mujeres y hombres, para anunciar que el tiempo está cerca. El mensaje del Bautista dijo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el tiempo va a durar todavía mucho. Él dijo, porque el tiempo está cerca. Dios va a levantar mujeres y hombres que así como yo no queremos, ni queremos tampoco decir yo quiero estar al frente, pero cuando Dios decide, levanta, es Él quien lo hará. Que el Señor nos ayude a cumplir su propósito. Y tal vez tú puedes decir, no, yo no, ¿y qué tal que a ti sí? Así decíamos nosotros, ¿verdad? Yo no, pero un buen día Dios le place elegir al que menos espera, al menos calificado, a la menos hábil para hablar, pero al que tiene un corazón dispuesto para ser moldeado y donde como barro en manos del alfarero puede ser forjado. Ahí es donde Dios puede hacerlo. Así que oremos hoy para que el Señor nos ayude a vivir como Él espera y ser quien prepare el escenario para que otros vengan a un despertar espiritual también. Padre, te agradecemos lo que tú has estado haciendo en nosotros. Has estado hablándonos de una manera directa, personal, para decirnos
que el tiempo está cerca, pero que es necesario que la novia se enamore del novio, que la novia valore a quien le ha dado libertad, la ha bendecido. Señor, cuánto necesitamos tu intervención en nosotros. El tiempo está cerca. El despertar espiritual, Señor, es una necesidad vital. Tu iglesia necesita despertar. Despiértanos, Dios. Levántanos, Señor. Y permite a cada uno de nosotros tomarnos de tu mano, Señor, y caminar en la senda de la obediencia. Despierta esa pasión y ese fuego en nosotros, Señor. El mundo necesita una iglesia viva. La iglesia necesita estar consciente que ha sido llamada a una vida activa en el Espíritu, a una vida de poder, a una vida de libertad, a una vida única y especial para ser la elegida a la cual tú le has llamado, Señor. Aviva tu obra, como dijo el profeta, en medio de estos tiempos. Aviva tu obra, Señor, en nosotros. Y aquí estamos rendidos a ti, Señor, para decir: toma nuestra mano, ayúdanos a cambiar, a desligarnos de patrones de conducta, de posturas y de inclinaciones, y concédenos la llenura de tu Espíritu, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Hemos venido ante ti, no con palabras que te quieran persuadir. Gracias, Señor. Hemos Despertar venido ante ti, espiritual, Señor. Aviva el fuego en tu iglesia. que vivimos lejos de Te ti. necesitamos como la tierra a la lluvia, Fuego en mí, para dar fruto, para traer libertad. purifica
presencia hace posible lo imposible, Señor. Te damos gracias por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento. Colocamos nuestro corazón como tierra deseable donde la semilla cae, Señor, y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que esa palabra fructifique y nuestra voluntad supeditada a la tuya, Señor. Gracias por tu amor, por esa paz que inunda nuestra vida, Señor. Padre, iniciamos la semana. Las actividades laborales se reanudan, pero tú has declarado, Señor, que el bien y la misericordia serán una realidad en mis hermanos tarde y mañana, día y noche, bajo cualquier circunstancia o momento, Señor. Tú eres quien envía la palabra y enriquece a tus hijos, y tu bendición no genera tristeza, Señor. Ayuda a mis hermanos, prospera sus caminos, abre puertas, mi Dios, derriba obstáculos, retira todo impedimento, Señor, y tu bendición les alcance plenamente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Fly with me.